Bienvenidos y siguiendo con el repaso a los pilares sobre los que se apoya la seguridad, en el temario anterior vimos el elemento humano. Vamos a comentar ahora una de las partes en las que se dividen los medios técnicos, lo que se conoce como seguridad física o pasiva. La seguridad de un edificio, local o establecimiento comienza con la instalación de unas medidas que impiden el acceso a una zona restringida de manera no autorizada. Por eso, los medios de seguridad físicos están considerados como obstáculos o impedimentos. También se denominan pasivos porque están constituidos por elementos de carácter estático que no tienen la capacidad mecánica o electrónica para poder informar al elemento humano y dar alarma ante cualquier acción que se realice sobre él. Acordaros que el elemento humano es el que tiene que reaccionar ante los estímulos que nos informen de esta clase de medios técnicos. Bien, pues aquí lo tenéis. Esta es la definición realmente de lo que se conoce como seguridad física o pasiva. La seguridad física o pasiva, la definición para su estudio, es el conjunto de medios que dificultan o se oponen a que un riesgo se materialice, a un intento de intrusión. Los medios técnicos de seguridad pasiva forman la primera línea de defensa que se coloca en una instalación ante una posible intrusión del lugar protegido. Bien, ¿y qué finalidad tienen estos elementos? Pues la finalidad realmente de estos elementos la primera es la disuasión, informando de la privacidad del lugar y de la obligación o de la obligada autorización para poder acceder a ella, evitando a la vista de las medidas de seguridad que se instalen en muros, verjas, valles y tal, a no realizar acciones que no estén autorizadas. O sea, la primera es la disuasión. La segunda sería la demora. El objetivo realmente de estos elementos de seguridad física, los muros, las verjas, las vallas, todo lo que vamos a ver adelante, es dificultar o retardar los accesos, obstaculizando físicamente los puntos de entrada no autorizados y el perímetro de la instalación. Y luego, por último, la canalización, posibilitando poder dirigir a las personas o los elementos o vehículos hacia las vías deseables, permitiendo mantener la vigilancia y el control sobre ellas. Bien, la seguridad física para su estudio la vamos a configurar en tres elementos, en tres partes, no para su estudio. La primera parte sería lo que se conoce como seguridad perimetral. Esta seguridad perimetral está conformada con elementos de carácter estático y permanente que configuran el cerramiento de toda la zona restringida, de todo el acceso a esa zona restringida. Acordaros que la zona restringida es aquella zona que para acceder a ella hace falta algún tipo de autorización. Está conformada o puede estar conformada por muros. Estos pueden estar construidos de hormigón, de piedra o de cualquier otro material de gran resistencia y presentan la ventaja de limitar la capacidad de conocer lo que existe tras él, pero en cambio permite el escalamiento. La altura más o menos de esta clase de muros no debería superar los 3 metros. Lo siguiente serían las verjas, elementos metálicos que forman una red o malla defendiendo un hueco constructivo. Las posibilidades de escalamiento dependen de la altura del obstáculo, de la ausencia de puntos de apoyo en el diseño de la verja y de su acabado superior, que puede estar formado por elementos punzantes o cortantes. Dependiendo de los materiales empleados en su fabricación, estos podrán ser vulnerables a la deformación por medio de gatos mecánicos. Tercero serían las vallas. El material empleado en su construcción suele ser diverso: enrejados metálicos, telas metálicas, madera, mallas de alambre, etc. Su finalidad, al igual que en el caso de los muros, es impedir la entrada de intrusos o limitar propiedades. Son menos resistentes que los muros y presentan mayor dificultad para su escalamiento, pero son más vulnerables a la hora de vencer su resistencia y su eliminación, ya que pueden ser perforadas o cortadas fácilmente. El otro elemento que también estaría dentro de la que es la protección perimetral serían las barreras de detención de vehículos, dispositivos de protección construidos mediante barras, rampas o hileras metálicas que están situados en los accesos al lugar protegido que se usan o que usan elementos mecánicos para su apertura. Dispone para la detección y control de vehículos, evitando la intrusión no autorizada. Bueno, pues estos elementos estarían dentro de lo que se conoce como protección perimetral. La primera. La segunda es lo que se conoce como protección periférica. Ahí tenéis arriba la definición. Elementos de carácter estático que permiten el paso a través de ellos y protegen todos los accesos o huecos existentes en la periferia de acceso a la zona controlada. La zona controlada es aquella zona que estaría dentro de la instalación del edificio. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar?
porque no tenéis puertas. Dentro del tema podemos encontrar puertas de seguridad. Estas puertas de seguridad se pueden dividir en dos, en blindadas y acorazadas, dependiendo de la fortaleza de los elementos que se construyen en ella. Las siguientes serían las esclusas, elementos de paso cuya finalidad es facilitar o denegar el acceso al interior de una zona determinada. Se trata de una cabina con dos puertas y con un arco detector que no permite que las dos puertas estén abiertas a la vez. Un dispositivo abre una puerta permitiendo el paso a una zona o descansillo donde la persona debe esperar a que la segunda puerta le permita el paso de peligro. El tercer elemento serían los tornos, sistemas giratorios que limitan el paso de personas a persona. Se utilizan tanto para filtrar la entrada por áreas determinadas como para identificar a las personas que pasan a través de ellos. Están dotados de mecanismos de conteo, electrónicos o mecánicos, que permiten conocer la identidad y el número de personas que acceden por una entrada determinada. El siguiente sería, pues como lo ves ahí, ventanas, luces y esta clase de todo. Todos ellos, estos elementos, estarían dentro de lo que se conoce como protección periférica, que como veis arriba en la definición, lo que simplemente es proteger los huecos o accesos al interior de la zona control. El tercer elemento es lo que se conoce como protección del bien. Son espacios estancos, o sea, huecos, en los que en su interior se encuentran los objetos con más riesgo de sufrir daños y su ubicación se localiza dentro de las áreas críticas. ¿De qué nos vamos a hablar? Pues, por ejemplo, de las cajas fuertes. Son espacios estancos destinados a la conservación y protección de bienes de especial valor que deben cumplir una serie de características. Por ejemplo, aquí lo tenéis. La puerta y paredes deben estar construidas de acero, con resistencia a la penetración o el fuego, y como norma general las cajas fuertes situadas en las plantas elevadas con un peso de hasta 100 kilos y las situadas en la planta baja deberían de tener un peso inferior a los 500 kilos, ¿no? Deberán estar convenientemente ancladas al suelo o empotradas en la pared. Las siguientes serían las cámaras acorazadas. Aquí tenéis la definición. Es un conjunto de defensas físicas, está claro, que delimitan un recinto o espacio a proteger, accesible a través de una o varias puertas y cuyo grado de seguridad ha de ser homogéneo en todas sus partes y elementos que constituyan el conjunto de la propia cámara. Los medios técnicos utilizados en la protección de las cámaras son de acero y cemento armado. Como veis, una cámara acorazada es un elemento de protección dentro de otro elemento de protección. Luego tenemos también las habitaciones antipánicos, ¿no? Que son un conjunto de sistemas de seguridad que están pensados para la protección de personas ante los ataques externos o intentos de secuestro o robo. Se trata de una habitación de seguridad oculta dentro de la instalación, reforzada perimetralmente como si se tratase de una cámara acorazada, y se completa con una puerta acorazada, línea de teléfonos independiente de las líneas de la casa, circuito cerrado de videovigilancia, así como un sistema de alarma conectado a una central receptora de alarmas. Bien, y todos esos elementos de seguridad física, ¿qué grado de resistencia deben de tener? Pues para que todo sea homogéneo, todo sea igual, tenéis ahí una normativa de la Unión Europea que lo que hace realmente es clasificar la resistencia a lo que se conoce como la resistencia a la defracción de estos elementos de seguridad física. Y la defracción la define como la capacidad de un producto para resistir la ruptura o los intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física o con ayuda de herramientas en una zona o área protegida. Y ahora lo que vamos a hacer realmente es clasificar. Vamos a ver qué clase de resistencia a defracción no lo vamos a encontrar. Por ejemplo, RC, que sería en inglés Resistant Class, o sea, clase de resistencia, es la resistencia a los intentos de intrusión al lugar protegido usando violencia física, golpes, patadas, empujones o tirones. Por ejemplo, una puerta de tipo RC1, pues sabéis que puede aguantar, pues eso, la violencia física, patadas, empujones y tirones. Un elemento de seguridad física de la clasificación RC2, ¿no? Resistencia a los intentos de intrusión al lugar protegido utilizando herramientas sencillas como destornilladores, alicates, cuñas y sierras manuales. También asumiría los elementos que conforman la RC1. O sea, una RC2 estaría protegida para golpes, patadas, empujones y también para el uso de pequeñas herramientas como alicates, destornilladores y sierras manuales. La RC3 es la resistencia a los intentos de intrusión
al lugar protegido con herramientas manuales como martillos, punzones o taladros mecánicos. La RC4 es la resistencia a los intentos de intrusión de acceso al lugar protegido utilizando martillos pesados, hachas, cinceles y taladros eléctricos. La RC5 es la resistencia usando herramientas eléctricas como taladros, sierras de vaivén o taladros con brocas de vidia. La R6 serían herramientas eléctricas de gran potencia como amoladoras angulares o martillo de percusión, y la RC7 serían herramientas químicas como sistemas de corte con acetileno o lo que se conoce como lanzas térmicas. Bien, para que nos hagamos más o menos una idea, la clase de resistencia RC1, RC2 y RC3 estaría en lo que se conoce como instalación protegida. La clase de resistencia RC4 y RC5 serían los elementos que se colocan de seguridad física en una instalación blindada, y la clase de resistencia RC6 y RC7 serían aquellos elementos que se ubican en una instalación acorazada. Bien, hemos hablado de muchos elementos de seguridad física o pasiva, pero no hemos hablado de uno muy importante, ¿no? Que es de los elementos translúcidos, o sea, de los cristales blindados. En este caso, cristales blindados. Estos elementos se pueden utilizar en cierres perimetrales, periféricos o en los límites de las áreas en las que en su interior se encuentren objetos a proteger. Estos están compuestos por la aplicación de una o varias películas de material sintético o por cristal laminado, lo que se conoce como lámina de cristal, entre las que hay una serie de placas sólidas de policarbonatos entre ellas. Su resistencia a una agresión estará en función del número de láminas que se le incluya. Bien, pues vamos a ver que estos cristales blindados se dividen en tres categorías. En la primera categoría sería aquellos cristales blindados que resisten el paso, ¿no? que evitan el paso de la entrada de cartuchería de armas de fuego, los que resisten las agresiones físicas y los actos antivandálicos, las piedras, los que puedan tener cristal, y luego aquellos que resisten los ataques con explosivos. Bueno, pues vamos a ir viéndolos poco a poco el grado de resistencia que pueden tener, porque pueden ir variando. El primero que tenéis ahí es lo que se conoce como Ballistic Resistance, que sería en inglés, como esto como casi todo, es la resistencia balística de un cristal blindado. Ahí veréis la normativa de la Unión Europea que lo regula. Hasta ahora los cristales blindados que teníamos en España venían de Estados Unidos y allí tienen una normativa diferente. Hace unos cuantos años se ha conformado a nivel de la Unión Europea. Norma UNE, que es la que tenéis ahí, que es la que configura todas las resistencias de esta clase de cristales blindados. La primera es lo que se conoce como BR1. El espesor más o menos del cristal es de 25 milímetros y resiste a la penetración de 3 a 5 impactos de cartuchería de escopeta de calibre 12 o de rifle de calibre 22. La BR2 es un espesor más o menos de 32 milímetros, resiste la penetración de 3 a 5 impactos de armas de calibre 38 o 357. La BR3, el espesor de 38 milímetros, resiste la penetración de 3 a 5 impactos de armas del calibre de 9, de 40, de 9 milímetros, de 40 o de 45. La BR4, el espesor más o menos de 40 milímetros, de 4 centímetros, resiste la penetración de 3 a 5 impactos de armas de calibre de 5,56, y BR5 resiste la penetración de 3 a 5 impactos de armas de calibre de 7,62. Esto en cuanto al grado de resistencia del cristal blindado para evitar la entrada de cartuchería metálica. En cuanto a esos cristales de protección de antivandálicos, pues vemos que hay dos tipos de protección, la protección A y la protección B. La protección A, como veis ahí, es la resistencia al choque, ¿no? Puede haber P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, ¿no? Estos son la resistencia a que te hace una piedra o un adoquín y demás. Pero para nosotros, para la gente de seguridad, valoramos realmente este tipo de cristales o los antivandálicos a partir de la protección 6, que ya sería la B. Como veis ahí, la P6B es la resistencia entre 30 o 50 impactos seguidos sobre un mismo punto con un objeto contundente como un martillo sin punta hasta poder abrirse paso al interior de la instalación por la fractura de cristal. Más o menos, mirad, de 30 a 50 impactos seguidos
sobre un mismo punto, un objeto romo, no tiene punta. El P7B, resistencia entre 51 y 70 impactos seguidos sobre un mismo punto, con una maza o objeto similar sin punta, hasta poder abrirse paso al interior de la instalación por la fractura del cristal. Y el P8B, resiste más de 71 impactos seguidos sobre ese mismo punto, con un hacha o un objeto contundente con filo, hasta poder abrirse y poder pasar al interior de esa instalación por la fractura de cristal. Eso es en cuanto a el cristal antivandálico. Acordaros, ¿no? Dos tipos, de clase A, que es para baja, eso es una protección baja, y a partir de la P6 es una protección A, como veis ahí. Bien, y ahora vamos a ver el grado de resistencia que tienen los cristales de explosivos. Ahí veis la normativa UNE que lo regula a nivel de la Unión Europea, ¿no? Dice que es la capacidad de resistencia a la presión producida por la detonación de una masa explosiva según una norma que determina esa legislación, esa regulación. Bien, pues ahí tendríamos la R, que es el grado de resistencia, R1. Dice que en este caso una lámina de cristal de 1 metro cuadrado aguantaría 50 kilos de presión de un explosivo a 20 metros de distancia. La R2 soportaría la presión de 100 kilos de materia explosiva que detonara a 20 metros de distancia sobre una superficie de 1 metro cuadrado de cristal. La ER3 soportaría 150 kilos de materia explosiva a 20 metros y sobre esa superficie de 1 metro cuadrado, y la ER4 hasta 200 kilos a esa misma distancia, 20 metros, y sobre la misma superficie acristalada de 1 metro. Bueno, estos medios técnicos que hemos visto giran alrededor de dos definiciones, ¿no? Que es la fiabilidad y la vulnerabilidad al sabotaje de estos medios técnicos que hemos visto. ¿Qué es sabotaje? Pues aquí tenéis su definición. Dice que se entiende por sabotaje la agresión intencionada desde el interior o el exterior del lugar que se protege, cuyo fin realmente es anular o alterar el funcionamiento de los sistemas de protección y seguridad. Y esa fiabilidad, que es la probabilidad del buen funcionamiento de un medio técnico, depende de dos factores: la seguridad y la resistencia de ese medio técnico. ¿A qué definimos como seguridad? Pues definimos como seguridad de un medio técnico a la capacidad de ese medio o de esos elementos de seguridad de resistir los intentos de rotura de su integridad por medios no destructivos, o sea, a través del envejecimiento de los materiales, por el paso del tiempo, por la exposición a inclemencias meteorológicas o cualquier otro elemento que no sea realmente la acción directa sobre ellos. Y la resistencia realmente es eso, es la acción directa sobre ellos, ¿no? Es la capacidad de cada uno de estos medios técnicos de resistir su forzamiento por medios destructivos, a través de manipulaciones, de agresiones de este medio técnico. Bien, pues si hemos visto lo que era la fiabilidad, vamos a ver realmente qué es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad real es la facilidad con la que un medio técnico, ya sea pasivo o activo, lo veremos más adelante, puede ser dañado, produciendo una reducción en el nivel de seguridad de la instalación. La vulnerabilidad de los medios de protección física está fijada siempre por la seguridad y la resistencia del más débil de los elementos que la compongan. Bueno, y hasta aquí este módulo en el que hemos repasado, hemos visto realmente los elementos de seguridad física. A partir de ahora tenéis la opción de realizar un pequeño control, donde os realizarán una serie de preguntas con 3 posibles respuestas, tipo test, como siempre, sobre lo que hemos visto, y si no, podéis pasar al siguiente módulo, que hablaríamos sobre la seguridad electrónica. Pues nada, espero que os haya sido de efectividad y nos vemos en el siguiente módulo. Hasta la vista.